Bueno, días atrás se dio a conocer un informe de una universidad, General Sarmiento, acerca de los tickets. ¿Viste los tickets que te dan, por ejemplo, en una estación de servicio, en un supermercado? Bueno, tickets que serían tóxicos, ¿eh? Claro, son los papeles... Y mucho más en la Argentina, Totalmente, ¿no? Germán. Los papeles de compra que usamos diariamente, que nos dan cuando uno hace una compra, los denominados tickets, bueno, parece que tienen gran presencia de bisfenol A. Después vamos a hablar bien de qué se trata esto del bisfenol A y qué es lo que provoca. En nuestro país, científicos de la Universidad Nacional de General Sarmiento encontraron restos de esta sustancia, de bisfenol, una sustancia tóxica, en el río Reconquista. Y al preguntarse cómo había llegado el bisfenol A, infirieron que era merced a los tickets de compra que se tiran en la basura domiciliaria. Bueno, esto fue un puntapié para un estudio más profundo sobre el tipo de papel térmico, así se llama papel térmico, que usamos en la Argentina. Ustedes vieron que tiene una textura diferente, especial, no es como el papel de una hoja, ¿no? De carpeta o las que habitualmente parece vemos. Una textura un poco más suave. Exacto, es como la de fax. Claro, exactamente. Bueno, en Europa esto ya está regulado, en Japón prohibido. Bueno, los trabajadores parece que están en contacto permanente con este tipo de material, deberían utilizar guantes, es lo que advierte este estudio que realmente genera mucha preocupación. Por eso vamos a hablar de este tema con una especialista, una eminencia en endocrinología, como es la doctora Susana Leiderman, endocrinóloga, integrante del Departamento de Disruptores Hormonales de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Doctora Leiderman, un placer, gracias por atendernos, buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. Están muy preocupados por el papel, pero el bifenol A está escondido en muchos lugares diferentes del papel que nos dan para explicarnos qué pagamos por qué clase de productos. Por ejemplo, doctora, ¿qué productos? Me refiero que hace muchos años atrás se sintetizó químicamente el bifenol como un estrógeno, es decir, como una hormona femenina, y fue desplazado por otros químicos que se produjeron que eran de mejor calidad, digamos, para el uso de los anticonceptivos. Este bifenol A se usa para fabricar plásticos. Es decir, los plásticos, muchos de los plásticos que nosotros usamos contienen bifenol A. Y muchos de los plásticos que usamos muchas veces llegan al microondas, que tiene una temperatura que va desintegrando o desgranando bifenol A dentro de lo que comemos o dentro de lo que calentamos. Y cuando vemos camiones enormes transportando bidones de agua sin protección frente al sol y no sabemos qué calidad son los bidones, probablemente, no estoy diciendo que siempre contienen bifenol A, pero también el sol hace de las suyas en el transporte de los bidones de agua. Y más también en las botellitas de agua que últimamente, gracias a las restricciones que se pusieron en Europa, están habiendo cambios en la composición del tipo de plástico de la botellita que usa cada uno y que nos da un poco de seguridad de que no contengan el bifenol A. Es decir, sabemos hace mucho tiempo que los plásticos en el extremo de la botella, que tienen el número 6 o el número 7 o el número 3, todos ellos tienen bifenol A. Y lo que se publicó muchísimo es que las nenas pueden tener una pubertad muy adelantada. Una pubertad muy adelantada quiere decir que se van a quedar chiquitas, que no van a terminar de crecer, que hay aumento del cáncer de mama, que hay aumento del cáncer de próstata, que tiene que ver con diabetes, con obesidad y con enfermedades cardiovasculares. Lo que pasa es que no hay suficientes dineros para investigar, porque la industria no está tan preocupada por esto. Estamos recién intentando que la comunidad médica reconozca lo que es un disruptor hormonal, que es un químico que se mete en el cuerpo y que lo hace confundir al cuerpo creyendo que es una hormona. Entonces trabaja como una hormona, pero no tiene fórmula de hormona. Eso es muy interesante, pero es muy dañino. Esto es lo que es. En animales se probaron muchas cosas. Tanto como la rana macho pueden transformarse en hembras y liberar óvulos de alguna manera. Que los huevos de algunas aves no pueden
los animalitos, las aves, ponerse encima porque se rompen. Y esto tiene que ver con esto que se llama los disruptores hormonales. Es decir, nos interesa divulgar, nos interesa que la gente pregunte cómo cuidarse, ojalá supiéramos del todo cómo cuidarnos, pero es una realidad. Nosotros siempre pensamos en un bebé. ¿Cómo es un bebé? Un bebé es lo más natural, lo más limpio, lo más hermoso. Pensamos que es lo más sano del mundo, que luego puede que con la vida se enferme. Pues no, viene a este mundo, sale de la sala de parto lleno de químicos adentro de su cuerpo. Y de químicos que no pertenecen al ser humano. Químicos que su mamá le pasó en lo que comió, en lo que respiró, en lo que se puso en la piel, etcétera, etcétera. No quiero ser tremendista. No, pero bueno, sin duda es importante que empecemos a hablar de estos temas, ¿no? Porque quizás usted mencionaba el tema de las botellas, que es un poco más conocido, pero ahora esto de los papeles, de los tickets que se manipulan, entiendo que es bastante novedoso, aunque en Europa ya se venía hablando de este tema. ¿De qué manera? ¿Qué? ¿Cuánto tenemos que manipularlo para que esto nos entre al organismo? Simplemente no pedir el recibo. Es decir, en algunos países, bueno, digamos que no quiero dar el ejemplo, pero si lo doy de Estados Unidos, usted entra a comprar cualquier cosa y le pregunta a la empleada, ¿que necesita recibo? ¿Se lo mando por mail o no lo necesita? Y la gente rehúsa tomar el papel. Digamos que donde se carga nafta, gasoil, etcétera, etcétera, hay una máquina que dice quiere o no quiere el recibo. Cuando vamos al cajero no nos dicen si queremos el recibo. Lo que pasa es que estamos tan asustados de que pueda haber un error en el cajero, que nos estafen, etcétera, etcétera, que queremos tener el comprobante. Pero el comprobante siempre o casi siempre va a tener sobre nuestra piel un poco de bifenol A, que no deberíamos contactarlo. Doctora, ¿y en Estados Unidos pasa porque está regulado, porque hay conciencia o pasa por una cuestión de tecnología y comodidad? No, pasa por tecnología, comodidad y restricción, porque Europa es la líder de restringir esto que hace daño a la salud. Entonces, de alguna manera, Estados Unidos a veces lo sigue y muchas veces no. Así que así sucede. No sé si en Estados Unidos es un ahorro de papel, pero hay conciencia de que el ticket es malo y que no hay que contactarlo. Todavía no tenemos esa conciencia en la Argentina y gracias al que ustedes difunden puede ser que la tiramos. Así es. Bueno, usted mencionaba algunas de las cuestiones, ¿no?, que puede ocasionar el bisfenol en el organismo. También he escuchado infertilidad. ¿Esto es así? Sí, es así. El bifenol puede alterar el ciclo menstrual de una mujer, puede aumentar las hormonas masculinas de una mujer y, por supuesto, llevarla a la infertilidad. Así es. Lo que pasa que nosotros los médicos trabajamos mucha farmacología, es decir, por ahí podemos sobreponer algo que no están dando tan bien con fármacos y lograr, por supuesto, un embarazo. Pero es cierto que el bifenol A en animales está absolutamente probado. ¿Por qué no está probado en el ser humano? Bastante sencillo. Estamos hablando del bifenol A, que es uno de los disruptores, porque hay muchísimos disruptores. Y cuando uno trabaja con animalitos de laboratorio, le pone el bifenol en inyección en como venga, o le da de comer con bifenol, y el animalito es bifenol puro, no tiene otros disruptores. Nosotros seres humanos, si tuviéramos, primero no es correcto que estemos entregando a un ser humano una sustancia que es dañina. Pero por otro lado, si pusiéramos mucha cantidad de bifenol A, no podríamos decir que lo que nos pasa en enfermedad es solamente por el bifenol A, porque estamos contactando pesticidas, percloratos en el agua, es decir, estamos contactando cadmio, muchas cosas que nos alteran el organismo. Entonces es muy difícil poder encontrar un culpable. En general es una variedad de elementos químicos que alteran la salud. Por eso es muy importante poder tener un buen control de lo que se sintetiza y lo que se vende. Y para eso hay que seguir un poco las guías europeas, que son hasta acá, digamos, las más claras y las que más esfuerzo hacen para evitar esta propagación de disruptores
que están metidos en todos lados. Cuando abrimos una lata de conserva, lo que la lata tiene adentro para que no se oxide, en general es de bifenol A. Cuando vamos al dentista y nos obtura una caries o una cosa así, nos hace un arreglo, usa una sustancia blanca que tiene bifenol A. No es que ir al dentista nos va a enfermar, pero estoy diciendo dónde está escondido el bifenol A, claro, que ni lo imaginamos. Claro. Eso es todo. En muchos más lugares que un ticket, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta que usted nos decía, ¿no? La cantidad de objetos que tienen contenido de bisfenol A y que debemos ocuparnos de este tema. ¿Usted ve políticas públicas en la Argentina que apuntan a disminuir justamente esto? Sí, hay solamente una provisión de mamaderas con bifenol A. Las mamaderas, aún las de muy buena calidad, tenían bifenol A. Primero fue en Europa, especialmente en Francia, que se prohibió el uso de mamaderas con bifenol A, porque ahí sí el bebé se nutría con bifenol A. Y después siguió la posta, creo que Canadá, luego Inglaterra, y nosotros también. Creo que desde el año prácticamente 2011, no recuerdo bien la fecha, está prohibida la confección de mamaderas de plástico con bifenol A. También se sustituyó el bifenol A por el bifenol F, creyendo que este no iba a hacer daño. Y desgraciadamente también hace daño. Así que el BPA, que así se lo llama, que también está en muchos productos, de perfumería, digamos, también, sería bueno que tomemos conciencia en BPA, no comprar productos con BPA. ¿Hay algún estudio, no sé, de sangre, de rutina que se pueda realizar que determine cuánto BPA tenemos en sangre y si se lo podemos pedir al médico? No, usted no le puede pedir al médico, no está hecho en nuestro país. Nosotros, prácticamente en Mar del Plata es un laboratorio magnífico que puede medir bifenol A o que puede medir disruptores, pero en general no entra en el laboratorio médico común. El aparataje para poder medir estas sustancias es un aparataje complejo y terriblemente caro. Y entonces esto no lo podemos hacer. Justamente uno de nuestros blancos, ¿no? De lo que querer llegar es a poder dosar disruptores. Pero en Estados Unidos y en Europa, especialmente en Dinamarca, que se ha trabajado muchísimo con los bifenoles, es decir, se mide en orina o en sangre y el 93% de la gente que se le ha medido los disruptores en sangre o orina los tiene presentes. 93% de la población estudiada acusa tener dentro de su cuerpo bifenol A. Bueno, imagino, doctora, que si hacemos eso acá también, los niveles, por lo que dijo usted en principio de la entrevista, los niveles van a ser altos, ¿no? De lo más probable, es lo más probable. Por eso es muy difícil luchar personalmente contra los disruptores hormonales. Deberían ser procesos de regulación que vengan desde áreas de los ministerios o de la programación de la industria química. Es decir, desde la medicina, como estamos nosotros, solamente podemos difundir. Claro. Y también podemos hacer estadística, porque hay gente que vive en zonas rurales, que tiene mucho contacto con pesticidas, que son otros disruptores hormonales. En general, los disruptores hormonales afectan mucho como estrógenos, es decir, que si una de las posibilidades es que tengamos mucha más dificultad de fertilidad en los hombres que en las mujeres, porque el hombre es testosterona actuante de alguna manera. Y estos disruptores hormonales son antitestosterona o feminizantes. Es decir, que es mucho más quizá lo que estamos pudiendo ver sobre fertilidad en el hombre y sobre contagios, que ya sabemos que disminuyeron los contagios de espermatozoides y que van disminuyendo año a año, y que mucho tiene que ver con lo que se llaman las situaciones ambientales, ¿no? No solo los disruptores hormonales, lo que circula a nivel del aire, lo que pasa con el agua, etcétera, etcétera. Es decir,
en todos los lugares deberíamos hacer correcciones los seres humanos. Doctora Leiderman, ha sido un gusto escucharla, así como ustedes los científicos tienen también la función de difundir, nosotros los periodistas de informar sin generar miedos, ¿no? Alerta, pero sí que quien tenga que tomar cartas en el asunto lo haga, ¿no? Fundamentalmente políticas públicas para prevenir. Doctora, gracias. Muchísimas gracias a ustedes y lo que dicen es muy atinado. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.